Bueno, pues vamos a iniciar con el subtema 2.1 denominado definición de lo que es una ecuación paramétrica y su representación gráfica. Bueno, empezaremos. ¿Qué es una función paramétrica? Pues resulta que si nosotros tenemos este par de ecuaciones x que es igual a f de t y es igual a g de t, estas par de ecuaciones continuas dentro del intervalo t se conocen como ecuaciones paramétricas. ¿Qué describen estas ecuaciones paramétricas? Pues describirán una curva en el plano XY, pero en términos del parámetro t. Pero hagamos un ejemplo de lo que serían unas ecuaciones paramétricas, sobre todo de lo que ya hemos hecho en el tema anterior. Si ustedes recuerdan, vimos nosotros tres ecuaciones paramétricas de una curva en el espacio llamada recta, pero en este caso nos referiremos siempre a las ecuaciones paramétricas en el plano. En el plano también podemos definir, de hecho, lo que viene siendo una recta. Sería una recta definida por dos ecuaciones paramétricas. Por ejemplo, si nosotros tuviéramos que x fuera igual a t más 2 y y fuera igual a 2t menos 1, esto es un par de ecuaciones paramétricas. ¿Qué ventaja tiene el representar una función paramétrica en vez de una función de las que hemos estado acostumbrados a verlas y las cuales llamamos como funciones rectangulares? Bueno, que en una función paramétrica precisamente se describe, aparte de la trayectoria en función del tiempo, la posición para cierto valor del tiempo de ese objeto que se mueve siguiendo esas coordenadas. Esa es una gran ventaja. Claro, otra ventaja es que si nosotros también evaluamos dos puntos diferentes o distantes en el tiempo, pues veríamos también en qué sentido se mueve o cuál es la orientación de ese movimiento. Así como también podríamos decir que otra ventaja que podremos tener de las ecuaciones paramétricas respecto de las rectangulares es que podremos tener gráficas que se cortan más de una vez en el plano, en este caso para funciones planas o en el plano. Bueno, pero hagamos este ejemplo. ¿Cómo saber a qué gráfica se refiere en el plano? Bueno, como ya vimos en el tema anterior, pues estas son ecuaciones de este tipo. Representarían con la coordenada z, representaría una recta en el espacio. Como nada más tiene x, y, pues sería un par ordenado, y durante este tema nos referiremos siempre a las gráficas en el plano. ¿Cómo le haremos para saber de qué recta se trata? Bueno, una forma sencilla es que cuando nosotros tenemos de esta manera descrita en forma paramétrica, nosotros la podemos convertir en una ecuación rectangular. ¿Cómo hacerlo? Bueno, como paso número 1, debemos observar el par de ecuaciones que estén escritas en forma paramétrica, ¿verdad? Una vez que las observamos, después habría que checar o revisar de cuál de las dos ecuaciones es más fácil despejar el parámetro, porque ahí debemos de eliminar el parámetro. Por ejemplo, si observamos de la ecuación x y y, observamos que de t, aunque está muy sencillo también para el caso de y, que de t es igual a, en este caso, a x menos 2, despejé el parámetro 3, el parámetro t, y luego ya después sustituyo en la otra ecuación paramétrica. Entonces tendríamos que y es igual a 2 por x menos 2 menos 1. Esta es de forma rectangular. ¿Qué es lo que tenemos aquí? Pues una recta. Si queremos dejarla como recta pendiente intersección, pues hacemos las multiplicaciones, que serían 2 por x y 2 por menos 2, menos 4, menos 1. Sería 2x menos 5 la ecuación. Esa, como sabemos, es una recta. Entonces, si nosotros graficamos esta ecuación ya una vez que está escrito en la forma rectangular, pues tenemos aquí el sistema XY, coordenado XY, y vamos a localizar los puntos, sobre todo los puntos que corta cada uno de los ejes coordenados, sobre todo porque no es paralela a ninguno de esos ejes. Si le damos el valor de x igual a 0, tendríamos que y sea igual a menos 5. Entonces, ¿dónde corta? 1, 2, 3, 4, 5, por aquí así, esta recta, ¿verdad? Y si le damos el valor, por ejemplo, de y igual a 0, ¿dónde corta el eje de las x? Pues en 2x igual a 5, o sea, en x igual a 5 medios, que sería más o menos por aquí así, ¿verdad?
la mitad de 2.5, bueno, sería 2.5, sería esta. ¿Cuál sería la gráfica entonces? Si nosotros graficamos esta función, pues esta recta plana, ¿verdad? Que pasa de esta manera. Nosotros pudimos haber graficado también con 2 puntos en el espacio. Si nosotros le damos valores a t, si le damos por ejemplo el valor a t igual a 0, nosotros nos ubicamos en un punto en el espacio. ¿Cuál sería? Estaríamos hablando del par ordenado 2, menos 1. O sea, estamos hablando de 2 menos 1 de este punto. Sería cuando t es igual a 0. Pero si le diéramos nosotros el t igual a 1, ¿qué pasaría allí si le damos t igual a 1? Pues estaríamos hablando de que la coordenada de x sería 1 más 2, 3, y 2 por 1 sería 2, menos 1 sería 1, o sea, serían 3 y 1. Estaríamos hablando de este otro punto. Por lo tanto, pudimos haber graficado también de esa manera y haber proyectado, ¿verdad? Sin embargo, la forma más acostumbrada de graficar es convertir a la forma rectangular como lo hicimos. Pero la forma rectangular, si fuera el movimiento de un objeto que se mueve en forma rectilínea, no nos dice en qué sentido se mueve. Y en cambio, cuando nosotros le damos 2 puntos al parámetro t, pues observamos que si fuera la trayectoria rectilínea de un objeto, se mueve de esta manera, porque el punto, cuando le damos t igual a 1, pues está más hacia aquel lado, entonces ese objeto se mueve de esta manera. Esa es, como dijimos, una de las ventajas de tener la forma paramétrica. Pero por supuesto no todas las trayectorias son rectilíneas. Entonces hagamos otro ejemplo donde el conjunto de ecuaciones paramétricas no es una línea recta. Por ejemplo, si nosotros tuviéramos que la ecuación x fuera igual a t más 1, ¿verdad? Y la ecuación y fuera igual a t cuadrada menos 2, ¿cuál sería la gráfica de esa función? Bueno, a lo mejor nosotros estaríamos tentados en darle valor a t y formar un conjunto de puntos, y ya después los unimos de manera suave, decimos, y tendríamos la gráfica de esa función. Pero ¿qué tan separados hay que darle los valores de t? ¿En enteros, en fracciones? Bueno, ahí siempre es la duda. Por lo tanto, y luego sobre todo, ¿cuántos de esos valores para comprender bien el comportamiento? Entonces, cuando tengamos eso, lo mejor que debemos hacer es convertirla en una ecuación rectangular, o sea, eliminando el parámetro t. ¿Cómo lo hacemos? Pues como ya dijimos, el primer paso es observar el par de ecuaciones. ¿Para qué? Para saber de cuál es más fácil despejar el parámetro t. Si observamos también en este caso de la primera ecuación, como está de primer grado el término t, pues es más fácil despejarlo. Decimos que t es igual a x menos 1. Una vez que teniendo despejado de la primera ecuación t, pues es fácil sustituir en la segunda. Entonces ya diríamos que y es igual a x menos 1 al cuadrado menos 2. Esto, como ya lo observamos, es una parábola. Es una parábola cuyo término de segundo grado es positivo, o sea, más bien su coeficiente es positivo, entonces se abre hacia arriba. Pero tiene una traslación con respecto del eje de las x con respecto del eje de la y. O sea, viene de la forma x cuadrada, pero trasladada. ¿Cuál sería? Bueno, si nosotros tenemos esto que está aquí, el eje x y el eje y, entonces observamos que el vértice estaría en el punto donde este término de segundo grado se hace 0, sería en 1, y luego trasladado hacia abajo de 1, 2, como que si aquí fuera el nuevo centro de XY. Entonces sería la parábola esta que está aquí, ¿verdad? Que se abre hacia arriba, cuyo vértice es este punto. Ya que tengamos nosotros la ecuación, pues ahora después veríamos, si fuera la trayectoria de un objeto que se mueve de esta manera en forma parabólica, que se abre hacia arriba, ¿verdad? De esa manera. ¿Y cómo se mueve? ¿De izquierda a derecha o de derecha a izquierda? Ahí sería la duda. Bueno, para despejar eso, ahora sí sería conveniente evaluar 2 puntos del parámetro t separados en el tiempo. Por ejemplo, si yo le doy el valor de t igual a 0, ¿cuánto vale ese par ordenado? Sería, observamos nuevamente las ecuaciones paramétricas, y sería x en 1, y en caso y sería igual a menos 2, o sea, sería el 1 para x y menos 2, estaríamos aquí en la parte del vértice, sería t igual a 0. Pero si le damos nosotros el valor de t igual a 1, puede ser cualquier otro valor,
¿no? O puede ser inclusive negativo. Entonces, si nosotros le damos el valor de t igual a 1, como es mayor que 0, entonces veríamos hacia dónde se mueve, hacia la izquierda o hacia la derecha, dependiendo del valor que obtengamos del tiempo, que nos da del valor que obtengamos en el par ordenado. ¿Qué obtenemos pues? Pues resulta que el par ordenado sería igual a 1 más 1, 2 para x, y 1 al cuadrado menos 2 sería menos 1, o sea, serían en este caso 2 para x, por aquí está, y menos 1. Este sería el punto t igual a 1. Entonces, después de hacer esto, concluimos nosotros que la gráfica o la trayectoria de ese objeto que se mueve bajo esa trayectoria se mueve de esta manera. Esa sería la dirección. Con eso lo hacemos evaluando dos puntos cualesquiera en el tiempo. Pero hagamos otro ejemplo de ecuaciones paramétricas con algunos de los términos de expresiones trascendentales. Por ejemplo, si nosotros tenemos que x fuera igual a t menos 1, pero y ya fuera igual a e a la t más 2, ¿cuál sería la gráfica de esta función y en qué sentido se movería? Bueno, pues para graficar, igualmente que las anteriores, primero sería conveniente expresarla en forma rectangular. Igual como todas las anteriores, observamos las ecuaciones y vemos pues precisamente que también del x, aunque podría ser en otro ejemplo de y, pero en este caso sigue siendo igual de x, que es más fácil despejar el parámetro t. ¿Cuál sería? Bueno, observamos nosotros que t es igual a x más 1. Eso es t. Si eso es t, sustituimos en la otra ecuación y tendríamos nosotros que y es igual a e a la t, como t es x más 1, sustituimos por x más 1 y luego le colocamos aquí el término independiente más 2. Esta ya sería la ecuación en la forma rectangular. ¿Cuál sería su gráfica? Bueno, ya sabemos que una gráfica de esa pues es muy conocida, es una traslación de e a la x. ¿Se acuerdan cuál era e a la x? Es una función exponencial que tiene como asíntota el eje de las x si fuera nada más e a la x, ¿verdad? Esto sería x y y, pero si le diéramos valores de 0, nada más para e a la x pasaría por 1, pero aquí hay una traslación. ¿En qué parte se hace 0 el término x más 1? Pues precisamente en menos 1. Entonces la traslación sería en menos 1 a la izquierda, pero también hay una traslación con respecto del eje de la y en dos unidades, 1, 2. Entonces como que si aquí hiciéramos el nuevo centro, la gráfica de esa función exponencial sería ahora esta función. Sería esto que está aquí, ¿verdad? Que se abre de esta manera, donde esta recta llamada y igual a 2 sería la asíntota. Se proyecta de esta manera, ¿verdad? Y crece de manera hacia la derecha. Pero ¿de qué manera, si fuera la trayectoria de un objeto, de qué manera se mueve? ¿De izquierda a derecha o al revés? Entonces, pues para eso nosotros le damos dos puntos en el tiempo. Si le damos el valor de x igual a 0, por ejemplo, ¿de qué punto estamos hablando? Acuérdense, x sería igual a menos 1 y y sería igual a e a la 0, pues es 1, más 2 sería igual a 3 y sería igual a menos 1, 3. Precisamente este es el punto t igual a 0, en menos 1, 3. Pero si nosotros le damos el valor de x igual a 1, pues entonces tendríamos que x es igual a 1 menos 1, 0. Y el valor de y sería e a la t 2.71, ¿verdad? Porque sería e a la 1 más 2, pues sería como 4 y fracción, pero luego nos damos cuenta donde x es igual a 0, que es este punto, donde t es igual a 1. Entonces, ¿qué significa esto? Como le di el valor de antes de t igual a 0, estoy aquí, y en tiempo t igual a 1, a una unidad de tiempo, ¿verdad? Entonces, el objeto significa que se mueve de esta manera. Eso sería la trayectoria del objeto, pero moviéndose de esta manera, de izquierda a derecha, y va hacia arriba, ¿verdad? De esa manera. Pero hagamos un cuarto ejemplo para que nos quede más claro cómo graficar un conjunto de ecuaciones paramétricas y que sea un poco diferente a los anteriores. Por ejemplo, tendremos nosotros x igual a 2 coseno de t, parámetro es t, ya dijimos, y es igual a 3 seno de t.
¿Cuál sería la gráfica de esta función? Igual, como dijimos, podríamos darle muchos valores para t y unirlos todos de manera suavizada, decimos, y tener una aproximación de trayectoria. Pero claro, eso siempre habría la duda de qué tan separados hay que darles esos valores diferentes en el tiempo para representar de manera más adecuada la trayectoria de este objeto que se mueve de acuerdo con estas ecuaciones. Entonces, lo mejor a las anteriores es que nosotros representemos en forma rectangular el conjunto de ecuaciones paramétricas. ¿Cómo? Pues eliminando el parámetro t. Aquí, como vemos, no es necesariamente por fuerza que despejar el parámetro t, más bien el propósito siempre es eliminarlo. ¿Cómo lo haríamos? Bueno, si despejamos de la primera el coseno de t sería que igual a x entre 2, y de la segunda el seno de t sería igual a y entre 3. Si nosotros nos acordamos, existe una identidad del círculo unitario que dice que seno cuadrado de un ángulo más el coseno cuadrado de ese mismo ángulo siempre es igual a 1, sea el ángulo que sea. Entonces nos aprovechamos de esto para expresar esto como una suma de cuadradas igualadas al 1. Si esto fuera el seno de un ángulo, en este caso el seno de t cualquiera sea igual a y entre 3, entonces y entre 3 lo elevaríamos al cuadrado de acuerdo con esto. Y si coseno de t es x entre 2, entonces pondríamos nosotros x entre 2, lo elevamos al cuadrado, esto sería igual a 1. Como observamos nosotros, que inclusive podemos cambiar el orden, estamos acostumbrados a ver las ecuaciones primero x y luego y, sería x cuadrada entre 4 más y cuadrada entre 9, esto sería igual a 1. Tenemos una ecuación muy conocida por ustedes que se llama, cuando los denominadores son iguales y son ambos positivos, sería una elipse. ¿Qué es una elipse? ¿De qué manera? Pues vertical u horizontal, pues dependiendo cuál es el eje mayor. El semieje mayor, en este caso vemos que es el que tiene dirección al eje de la y. ¿Cuál sería la gráfica? Pues nosotros graficamos en el plano, sería que el semieje en dirección a x sería 2, entonces tendríamos 1, 2, ¿verdad? Que sería la raíz cuadrada de 4, 2 para la derecha y 2 para la izquierda. Pero en el caso del semieje, del tamaño del semieje en dirección a y sería de 3, 1, 2, 3, pero también en sentido opuesto tendría la misma distancia. Entonces, uniendo todos esos puntos, tendríamos esta curva que sería la elipse, ¿verdad? Ahí está. Entonces, esta sería la gráfica, esa sería la trayectoria de ese objeto. Como se dan cuenta, esa es una trayectoria que continuamente se repite si le damos cualquier valor de t. Claro que tendríamos valores distintos si nosotros le damos valores de t igual a 0 a t igual a 2pi, o de 0 a 360 grados. Serían valores distintos. Pero ahora nos preguntamos, ¿en qué sentido se mueve? ¿En movimiento de derecha a izquierda o de izquierda a derecha? Que sería el movimiento antihorario o el movimiento horario. Bueno, si nosotros le damos el valor de t igual a 0, si gustan podemos darle nuevamente, observamos que x es igual a 2 por coseno de 0, el coseno de 0 es 1 por 2, x es igual a 2, pero y, ¿cuánto sería? El seno de 0 es 0 por 3, pues sería 0, estaríamos hablando de este punto, aquí sería en t igual a 0, aquí se encontraría el objeto que se mueve con esa trayectoria elíptica. Pero si le diéramos nosotros el valor de t igual a 1/2 de pi o 90 grados, entonces, ¿qué sería el valor de x? ¿Cuánto sería? Pues observamos nosotros el coseno de 1/2 de pi es igual a 0 por 2, es igual a 0 la componente en x, pero y sería el seno de 1/2 de pi, en este caso es igual a 1 por 3, sería igual a 3. Quiere decir que el objeto en 1/2 de pi de unidades de tiempo, t igual a 1/2 de pi, estaría en este lugar. Eso quiere decir que ya sabemos, ya en ese instante ya conocemos cuál es el sentido, o sea que este objeto se mueve de izquierda a derecha, ¿verdad? Porque los dos valores están de esa forma, ¿verdad? Se mueven de izquierda a derecha. Pero por último, para concluir con este subtema y que no se genere la idea de que nada más de ecuaciones
paramétricas se hace necesario a convertir a funciones rectangulares, también en algunas ocasiones es necesario hacer el proceso inverso, o sea, convertir de formas rectangulares a las formas paramétricas por las ventajas que ya vimos. Aun cuando las formas rectangulares, su principal ventaja es conocer de manera más rápida la trayectoria de ese objeto. Por ejemplo, si nosotros tuviéramos y igual a menos x cuadrada más 1, ¿qué tenemos ahí? Pues gráficamente, como ya está en forma rectangular, sabemos que es una parábola, que se abre hacia abajo porque el coeficiente de x cuadrado es negativo, pero trasladada sobre el eje de la y en una unidad. O sea, la gráfica sería esta parábola, sería en y igual, si x es igual a 0, y igual a 1, pero se abre hacia abajo, sería esta la parábola. Pero ¿cuál sería? Pero ¿de dónde se mueve? ¿De izquierda a derecha o de derecha a izquierda? Eso no lo da la forma rectangular. Entonces nosotros podemos ahora sí convertir esa en forma paramétrica. ¿Cómo? Ahora bien, pues hay infinidad de formas de convertir en formas paramétricas porque depende cómo elijamos el parámetro. Igual como ya vimos para la recta, hay muchas formas de ecuaciones paramétricas de una recta en el espacio, inclusive en el plano. Eso depende de cómo se elige el parámetro. Si yo decido arbitrariamente que x fuera igual a t, entonces yo tendría que y, la coordenada en y, sería de forma paramétrica menos t cuadrada más 1. Esto ya son el par de ecuaciones paramétricas que representa a esta misma función, pero tiene una ventaja que ya vimos. Si yo le doy el valor de t igual a 0, ¿en dónde me ubico? Si yo le diera t igual a 0, pues x es igual a 0, y y ¿cuánto sería? Sería 1. Entonces, en 0 y 1 estaría hablando de este punto, t igual a 0, precisamente en la parte más alta de la trayectoria, o sea, en el vértice. Pero si yo le doy el valor de t igual a 1, ¿dónde me encontraré yo? Bueno, sería en x igual a 1, y y ¿cuánto sería? Menos 1 al cuadrado sería menos 1 más 1 sería 0. Este sería el punto 1, 0, que es este que está aquí, en t igual a 1. Por lo tanto, eso quiere decir que el objeto, si fuera la trayectoria esa parabólica, se mueve de esta manera. Este sería su sentido. Entonces es muy fácil, pues, igualmente convertir de la forma rectangular a la forma paramétrica, eligiendo, insisto, cualquier parámetro. Siempre, claro, en la práctica nos conviene más uno que otro dependiendo de la expresión. Con esto damos por concluido el subtema 2.1 correspondiente a la segunda unidad, pero igual que los anteriores, los invito a seguir realizando todas las actividades que se encuentran en la plataforma EDI para que refuercen los conocimientos. Pues nos vemos hasta el siguiente video.